En el verano de 1958, la selección argentina llevó un cielo lleno de esperanza y orgullo a la lejana Suecia. Tras años de ausencia del Mundial por motivos políticos y un aislamiento autoimpuesto, la albiceleste regresó con la imagen de campeona sudamericana, cargando con el bagaje de un convincente título de la Copa América de 1957. Con una generación de jugadores aclamados como artistas de la cancha, con un estilo la nuestra. Un estilo rico en técnica, improvisación y orgullo. Se esperaba que escribieran un gran cuento de hadas, afirmando su estatus como número 1 del mundo. La afición en casa creía que esos pies mágicos bailarían por toda Europa y traerían la Copa de Oro a Buenos Aires. Pero, por desgracia, la historia del fútbol a veces se escribe con tragedias crueles en lugar de versos dulces. En lugar de gloria, se enfrentaron al desastre de Suecia, el mayor shock psicológico en la historia del fútbol del país, donde el orgullo se estrelló contra el muro del pragmatismo europeo moderno. Pero detrás de las lágrimas, las críticas y los momentos de colapso en Helsingborg o Halmstad ese año, había seres humanos de carne y hueso. Han pasado más de 6 décadas, y el tiempo ha cubierto de polvo esas películas en blanco y negro, pero el destino de esos jóvenes sigue siendo una historia inquietante. Algunos resurgieron de las cenizas para convertirse en leyendas inmortales, cambiando la mentalidad misma del fútbol. Otros se desvanecieron silenciosamente en el olvido y dolorosamente. Algunos genios tuvieron que terminar sus vidas en la pobreza y la soledad. Hoy, repasemos cada página de sus vidas, ahondando en las almas de los 15 nombres más destacados de la selección argentina de 1958, para ver que detrás del halo o las sombras de la cancha, la vida real es el partido más difícil de todos. Amadeo Carrizo, el portero adelantado a su tiempo. En la portería argentina de ese año estaba Amadeo Carrizo, un hombre de 32 años con manos de plástico y mentalidad revolucionaria. Carrizo no era solo un portero, fue el primero en redefinir la posición. Mientras los porteros que lo precedían se quedaban pegados a la línea de gol, Carrizo salía del área con ímpetu, jugaba con los pies y atacaba con la fuerza de un líbero. En Suecia, en 1958, a pesar de sufrir una lluvia de goles en la derrota por 1-6 ante Checoslovaquia, nadie podía negar su talento y elegancia. Carrizo atrapaba el balón con una calma extraña, a menudo controlándolo con una mano. Y sus saques de meta eran el origen de contraataques contundentes. Era el alma, el portero más fiable que River Plate jamás produjo. Tras la pesadilla en Suecia, Carrizo se convirtió en el centro de las críticas. Su casa incluso fue apedreada al regreso del equipo. Pero fue en la adversidad donde brilló la valentía de una leyenda. No se derrumbó, sino que se alzó para dedicar otra década a River Plate, batiendo todos los récords de apariciones. Se convirtió en el modelo para todos los porteros sudamericanos posteriores, desde Hugo Gatti hasta Chilavert. La vida personal de Carrizo fue un reflejo de profesionalismo y lealtad. Vivió una vida sencilla, evitando escándalos, y entregó todo su amor a su familia y a River Plate. Tras retirarse, no se dedicó a entrenar a alto nivel, sino que optó por dejar la marca a las generaciones más jóvenes y disfrutar de su vejez con sus nietos. Carrizo fue honrado como presidente honorario de River Plate, un símbolo viviente de lealtad. El contraste entre un feroz Tarzán en la portería y un caballero gentil y humilde en la vida real lo respetó aún más. Parecía que la estabilidad que creó en la cancha también fue la forma en que construyó su vida. Sólida, confiable y llena de humanidad. Sin embargo, las leyes del tiempo son inmutables. El 20 de marzo de 2020, Amadeo Carrizo exhaló su último suspiro a los 93 años tras una larga lucha contra la enfermedad. Néstor Rossi, el grito del general en el mediocampo. Néstor Pipo Rossi, a sus 33 años, era la piedra angular, el pulmón y el grito imponente de Argentina. Con un físico colosal y un estilo de juego feroz, a veces brutal, Rossi era la personificación del clásico número 5 en el fútbol sudamericano. No solo recuperaba el balón, sino que también era el distribuidor, controlando el ritmo del partido con la frente en alto. En Suecia, la lentitud de la edad y su estilo orientado a la potencia fueron explotados al máximo por la flexibilidad de los equipos europeos, convirtiéndolo en un símbolo de la obsolescencia de las viejas tácticas. Sin embargo, nadie podía negar la cualidad innata de liderazgo que corría por las venas de Pipo Rossi. Tras el fracaso de 1958, Rossi continuó jugando a un alto nivel durante algunos años más antes de dedicarse a la dirección técnica.
Imprimió la autoridad de un general de la cancha a la banca, liderando a muchos grandes clubes e incluso a la selección argentina. Su vida fue una serie de días vibrantes, donde siempre fue el centro de atención con una personalidad fuerte, sin miedo a los enfrentamientos verbales. Fuera de la cancha, Rossi era un hombre generoso que valoraba la lealtad, pero también era muy irascible. Vivió fiel a la naturaleza de un noble gángster, siempre protegiendo a sus jóvenes y sin ceder ante la presión. Su carrera de jugador y entrenador fue la trayectoria de un hombre que siempre quiso imponer su voluntad de victoria en cualquier circunstancia. Fue el puente entre las viejas y las nuevas generaciones, aunque su conservadurismo a veces causó controversia. Pero toda batalla tiene un final. El 13 de junio de 2007, Pipo Rossi falleció a la edad de 82 años. Su partida marcó el final de una era futbolística romántica pero espinosa, donde los números 5 jugaban no solo con los pies, sino con el corazón caliente y la cabeza fría. Oreste Corbata, la triste sonrisa del payaso de la cancha. En la banda derecha, Oreste Corbata, un joven de 22 años de piernas arqueadas y sonrisa ingenua, era un fenómeno fascinante. Lo llamaban el Garrincha de Argentina. Con su magia en el regate, Corbata convertía a los defensas rivales en payasos. No corría, bailaba con el balón. En el Mundial de 1958, Corbata brilló excepcionalmente, marcando en los 3 partidos de la fase de grupos. Un excelente logro individual en medio de un equipo desarticulado. Su estilo de juego era una mezcla de agresividad callejera y habilidades innatas que no se podían aprender de los libros. Jugaba por instinto, con la alegría pura de un niño que nunca creció, provocando al público tanto una gran emoción como risas de alegría. Sin embargo, la vida real de Corbata contrastaba por completo con su brillantez en la cancha, una imagen teñida por la tragedia de la pobreza y la ignorancia. Corbata era analfabeto, no sabía leer ni escribir, y esa misma inocencia lo convirtió en víctima de engaños. Tras años de gloria con Racing Club y Boca Juniors, ganando incontables sumas de dinero, fue decayendo gradualmente. Su carrera decayó no por lesiones, sino por el alcohol y la soledad. Tuvo muchas esposas, pero al final, nadie permaneció a su lado cuando su aureola se desvaneció. Corbata tiró el dinero por la ventana. Fue estafado y se hundió gradualmente en el alcohol para olvidar la dura realidad. La gente solía ver a la otrora ilustre estrella deambulando por bares de mala muerte, contando viejas victorias a cualquiera dispuesto a escucharlo a cambio de una copa de vino. La imagen del payaso provocando risas en la cancha se había infiltrado en su vida, pero era un payaso llorando tras una máscara. El 6 de diciembre de 1991, Francisco Lombardo, el guardia silencioso. Francisco Lombardo, el lateral derecho de 33 años de Boca Juniors, era de esos jugadores que hablaban poco y hacían mucho. En el Mundial de 1958, fue uno de los jugadores más experimentados, encargado de proteger la banda contra los veloces extremos europeos. Lombardo no tenía jugadas llamativas ni entradas de exhibición. Jugaba con disciplina y absoluta obediencia táctica. Era la personificación de la solidez. La persona que todo entrenador quería en la plantilla para garantizar la seguridad. La carrera de Lombardo estuvo ligada a Boca Juniors y posteriormente a River Plate, siendo uno de los pocos jugadores respetados por ambos clubes. Tras retirarse, optó por una vida alejada de los focos. Sin convertirse en un entrenador famoso ni comentarista, Lombardo se retiró a vivir la vida de un hombre normal con su familia. Encontraba alegría en las cosas sencillas, en las comidas familiares y en el cuidado de sus nietos. Su silencio tras el retiro fue como su forma de jugar, tranquilo, pero siempre presente cuando se le necesitaba. Es la prueba de que un jugador estrella puede encontrar la felicidad en el anonimato tras dejar la cancha. Sin embargo, la ley de la vida y la muerte no olvida a nadie. El 24 de mayo de 2012, Francisco Lombardo falleció a los 86 años. Partió con la misma delicadeza con la que jugó, dejando a los aficionados de Boca Juniors la nostalgia de una época dorada del fútbol clásico. Norberto Menéndez, the flamboyant Beto. Norberto Beto Menéndez, delantero de 21 años de River Plate, fue uno de los jóvenes talentos argentinos más brillantes en Suecia. Marcó el primer gol del partido contra Irlanda del Norte. Un momento de juventud deslumbrante. Con un juego inteligente, una colocación precisa y una definición versátil, Menéndez fue un delantero moderno y flexible.
Es el único jugador en la historia en ganar 3 campeonatos nacionales con River Plate y luego 3 más con su eterno rival, Boca Juniors. Un logro sin precedentes que demuestra su talento y valentía para superar cualquier presión. La vida de Menéndez fue una montaña rusa de emociones. Vestir las camisetas de los 2 equipos más rivales de Argentina lo convirtió en el ojo del huracán de la opinión pública, pero Beto siempre respondía con goles en la cancha. Fuera de la cancha, era una persona alegre y sociable, muy querida por sus colegas. Sin embargo, tras retirarse, su vida no fue muy tranquila. El halo de la cancha se desvaneció, dejando vacíos difíciles de llenar. Luchó por encontrar su lugar en la sociedad, un síndrome frecuente en las estrellas del fútbol de la época. Sin embargo, el amor de la afición por Beto nunca se desvaneció, porque fue él quien conectó a las medias azules y rojas de Buenos Aires con su talento. Pero toda fiesta tiene un final. El 26 de mayo de 1994, Norberto Menéndez falleció a los 57 años, relativamente joven. Su partida dejó mucho pesar en quienes amaban el estilo extravagante y la radiante sonrisa de aquel delantero de antaño. Pedro del Hacha, la sólida muralla de la fortaleza. Capitán de Argentina en el Mundial de 1958, Pedro del Hacha, con 31 años por aquel entonces. Era un central de acero en el sentido más estricto, apodado Don Pedro del Área. Poseía un estilo defensivo sereno, una excelente lectura de la situación y entradas precisas como las de un cirujano. Aunque la defensa argentina se desmoronó ante Checoslovaquia ese año, la culpa no recayó solo en del Hacha. Luchó como un guerrero solitario, intentando tapar las lagunas de un sistema táctico impreciso. Del Hacha era el símbolo del Racing Club, donde pasó gran parte de su juventud dedicándose a la gloria y cosechando grandes éxitos. Tras dejar la cancha como jugador, Del Hacha demostró rápidamente su intelecto en el banquillo. Se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol sudamericano, guiando a Independiente a 2 prestigiosos títulos de la Copa Libertadores. Su vida fue un modelo de transición exitosa de trabajador en la cancha a arquitecto al margen. Del Hacha vivió con tranquilidad y humildad, en completo contraste con su agresividad como jugador. Era un hombre de familia, y rara vez aparecía en la prensa con historias privadas ruidosas. Se dedicó por completo al estudio del fútbol, investigando nuevas tácticas para no repetir los errores del pasado. En 1958, esa diligencia y seriedad le valieron el respeto absoluto de estudiantes y rivales. Sin embargo, las leyes del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte no perdonan a nadie. El 31 de julio de 2010, Pedro del Hacha falleció en su ciudad natal a los 84 años debido a una demencia senil. José Baraca, los pulmones incansables. José Baraca, el centrocampista de 26 años, llegó al Mundial de 1958 con energía y ganas de demostrar su valía. Jugador versátil, capaz de jugar bien tanto de mediocampista defensivo como de central, Baraca destacó por su incansable capacidad de lucha y su estilo de juego moderno, sencillo pero efectivo. Ante el cansancio de sus compañeros veteranos, Baraca fue uno de los pocos que mantuvo el entusiasmo, corriendo sin parar para cubrir los huecos. Se le veía como el futuro del fútbol argentino en aquel entonces, un rayo de esperanza en medio de la derrota. La carrera posterior de Baraca continuó prosperando cuando fichó por River Plate y tuvo una respetable trayectoria como entrenador. Fue asistente del legendario entrenador Menotti en el Mundial de 1974, contribuyendo a sentar las bases del desarrollo del fútbol argentino moderno. La vida personal de Baraca fue muy sencilla. Era conocido como un hombre serio, disciplinado y muy responsable. Nunca dejó que la aureola lo cegara, siempre con los pies en la tierra y centrado en su profesión. Consideraba el fútbol un trabajo serio, no un paseo por el parque, y esa filosofía lo acompañó durante toda su vida. Baraca también fue un maestro para muchas generaciones de jugadores, impartiendo experiencia y ética profesional a los jóvenes. Sin embargo, la trayectoria de ese diligente trabajador se detuvo el 22 de octubre de 2018. Falleció a los 86 años tras un derrame cerebral. La partida de Baraca es un recordatorio de las contribuciones silenciosas pero invaluables de los héroes que no necesitan capa. Ángel Labruna, la deidad guardiana del Río de Plata.
Luciendo en su espíritu el brazalete de capitán no oficial y siendo el jugador de mayor edad del torneo a sus 39 años, Ángel Labruna era un monumento viviente incluso jugando. Era la personificación de la máquina de River Plate en los años 40. Incluso rozando los 40 en Suecia, Labruna aún demostraba un manejo de balón exquisito, la agudeza de un asesino en el área y un pensamiento táctico magistral. Aunque su fuerza física ya no era suficiente para arrasar durante los 90 minutos, siempre que tenía el balón, la gente aún veía la silueta de una leyenda. Era el puente entre un pasado glorioso y un presente difícil, el hermano mayor que intentaba reanimar a sus jóvenes en medio de la tormenta del norte de Europa. La carrera de Labruna estuvo ligada a River Plate como si fuera de carne y hueso. Tras colgar las botas, no optó por una vida tranquila, sino que continuó su carrera como entrenador. Y fue allí donde escribió otras páginas doradas. Labruna fue quien puso fin a la sequía de 18 años de River Plate, sin títulos al regresar como entrenador, convirtiéndolo en un santo en el corazón de la hinchada del Río Plateado. Su vida giraba en torno al balón y a un intenso amor por los colores blanquirrojos. Era un hombre de familia, pero su corazón siempre estuvo entregado a medias a River Plate. Vivía con honestidad, sin tapujos, y siempre mantuvo la filosofía del fútbol ofensivo y hermoso. Cuenta la anécdota de que, incluso en su lecho de enfermo, seguía preguntando por el marcador de River. Su dedicación era prueba de un amor eterno y desinteresado. Pero entonces, ese corazón entusiasta tuvo que dejar de latir. El 19 de septiembre de 1983, Ángel Labruna falleció repentinamente tras un infarto mientras paseaba por su jardín. Federico Vairo, el corazón sensible en defensa. Federico Vairo, central de 28 años de River Plate, fue otro portero clave para Argentina. A diferencia de la ferocidad de Del Hacha, Vairo jugaba con inteligencia y criterio. Poseía una técnica personal sorprendentemente buena para un defensa, realizando a menudo movimientos suaves para escapar de la presión. En el Mundial de 1958, Vairo jugó los 3 partidos completos, preparándose para resistir los embates de los rivales. Aunque los resultados no fueron los deseados, Vairo aún es recordado como uno de los defensas más talentosos de su generación. También fue famoso por la anécdota de querer donar toda su bonificación a un empleado pobre del club, demostrando su inmensa compasión. Tras el torneo, Vairo continuó siendo un pilar de River Plate y posteriormente se mudó a O'Higgins, Chile, donde se convirtió en una leyenda y contribuyó al desarrollo del fútbol local. La vida de Vairo estuvo impregnada de humanidad y generosidad. No veía el fútbol como una herramienta para ganar dinero, sino como un medio para conectar a la gente. Vairo vivió con sencillez, siempre preocupado por quienes lo rodeaban y, sobre todo, por los niños. Un detalle interesante es que Lionel Messi, la superestrella del siglo XXI, también es rosarino, y en una ocasión se le comparó con el espíritu de Vairo. Vivió los últimos años de su vida en su ciudad natal, participando en la búsqueda de jóvenes talentos para River Plate. Siempre se preocupó por el desarrollo del fútbol juvenil, queriendo brindar oportunidades a niños de bajos recursos como él. Pero entonces, el camino de ese corazón bondadoso llegó a su fin. El 7 de diciembre de 2010, Federico Vairo falleció en Buenos Aires a los 80 años a causa de un cáncer de estómago. José Sanfilippo, el asesino olvidado en el banquillo. Una de las historias más polémicas de 1958 fue que José Sanfilippo, entonces de 23 años y un destacado delantero del San Lorenzo, no jugó ni un solo minuto. Era un asesino nato en el área, que más tarde se convertiría en uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol argentino. Su ausencia del primer equipo ese año fue considerada uno de los mayores errores de personal, ya que mientras el ataque argentino estaba atascado, una artillería pesada tuvo que quedarse fuera. Sanfilippo poseía un instinto goleador aterrador, astucia y un ego descomunal. Tras la decepción en Suecia, Sanfilippo estalló violentamente para demostrarle al mundo entero que estaba equivocado. Anotó sin parar, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los torneos en los que participó. La vida de Sanfilippo estuvo llena de color y controversia.
Posteriormente, fue famoso por sus declaraciones francas, a veces impactantes, en televisión como comentarista. No temía criticar a sus jóvenes, como Messi o Maradona, con la dura perspectiva de un hombre experimentado, odiado o querido. Sanfilippo siguió siendo fiel a su personalidad, orgulloso e inflexible. Actualmente sigue vivo, como un viejo duro del fútbol argentino. Hoy, a una edad inusualmente avanzada, José Sanfilippo sigue apareciendo en los medios, conservando su agudeza y cierta amargura en sus palabras, pero es la amargura de quien ama el fútbol en silencio y siempre exige la perfección. Es el testigo vivo más vívido de una generación dorada que aún narra la historia con su propia voz. Eliseo Mourinho, la tragedia del aspirante a capitán. Eliseo Mourinho, el centrocampista de 31 años de Boca Juniors, fue un caso especial. Aunque fue convocado y un importante líder espiritual, no jugó en el Mundial de 1958 debido a lesiones o decisiones tácticas confusas. Mourinho era conocido como el caballero de la cancha, con un juego inteligente, una gran capacidad de organización y la habilidad de conectar líneas. Él era el designado para ser el director de orquesta, pero el destino no le dio la oportunidad de brillar en el máximo escenario mundial ese año. Tras el torneo, Mourinho decidió buscar un nuevo reto en Chile con la Cruz Verde. Quería empezar de cero, demostrar su valía en una nueva tierra. Mourinho era una persona introspectiva, llena de emociones y siempre orientada hacia la familia. Soñaba con una vida tranquila tras colgar las botas, abrir un pequeño negocio y vivir feliz con su esposa e hijos. Pero el destino le deparó el peor de los guiones. El 3 de abril de 1961, el avión que transportaba al equipo de la Cruz Verde se estrelló en las laderas de los Andes. Eliseo Mourinho y todos sus compañeros perecieron en aquella horrible tragedia aérea. Partió con tan solo 33 años, cuando sus sueños aún estaban inconclusos. Su muerte fue una conmoción enorme, dejando un dolor infinito y convirtiéndolo en una leyenda trágica, una estrella extinguida en el cielo antes de alcanzar su máximo esplendor. Osvaldo Cruz, el ejercicio en el flanco izquierdo. Osvaldo Cruz, de 27 años, formó parte del legendario quinteto ofensivo de Independiente. En el Mundial de 1958, jugó 2 partidos, aportando velocidad y centros precisos desde la banda izquierda. Cruz era un extremo clásico, pegado a la banda y abriendo la formación rival. Aunque no marcó, su diligencia y capacidad para apoyar los ataques fueron un punto a favor. Representó el estilo de ataque fogoso que Independiente perseguía en aquella época. Tras su paso por Suecia, Cruz continuó cosechando éxitos a nivel de clubes, ganando numerosos títulos nacionales. También jugó en el Palmeiras de Brasil, una experiencia que le ayudó a perfeccionar sus habilidades. La vida de Cruz fue bastante tranquila en comparación con la de sus otros compañeros. Era una persona que sabía ahorrar y planificar el futuro. Tras retirarse, participó en los entrenamientos juveniles y llevó una vida estable y de clase media. Asistía con frecuencia a las reuniones de exjugadores, compartiendo recuerdos de aquellos días heroicos. La sencillez de Cruz fue una suave nota baja en la fluctuante sinfonía de la generación de 1958. Sin embargo, el tiempo fue mermando la fuerza del veterano. El 20 de marzo de 2023, Osvaldo Cruz falleció a los 91 años. Fue uno de los últimos testigos de la partida de aquel equipo, llevándose consigo el recuerdo de una época en la que el fútbol era primitivo, pero lleno de pasión. Ludovico Avio, la estrella fugaz. Ludovico Avio, el delantero de 25 años de Vélez Sarsfield, fue una grata sorpresa. Aunque solo jugó como suplente estratégico, cuando tuvo la oportunidad, marcó un gol de consolación en la derrota ante Checoslovaquia y otro contra Irlanda del Norte. Avio jugó con precisión, potencia y muchas ganas. Fue una muestra del espíritu de nunca rendirse, incluso cuando el barco se hundía. Su actuación, aunque breve, dejó la impresión de un jugador que siempre brillaba con intensidad al respirar el ambiente del campo. La carrera posterior de Avio no fue tan brillante como la de sus famosos compañeros, pero aún así ocupó un lugar destacado en la historia de Vélez. Era una persona práctica, comprendía bien sus habilidades y siempre se esforzaba por trabajar duro. Su vida después del fútbol rara vez fue mencionada por los medios. Optó por esconderse, viviendo como un ciudadano normal, trabajando para mantener a su familia y evitando escándalos. Este aislamiento lo hizo más misterioso a los ojos de la afición. Representaba a los jugadores de cuello azul, los héroes silenciosos que contribuían a la grandeza sin exigir reconocimiento.
El 23 de junio de 1996, Ludovico Avio falleció a los 63 años. Una partida silenciosa, como su forma de vida, pero los goles que marcó en el Mundial marcarán para siempre su carrera.